Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver el último tema de esta materia de estadística general, que corresponde a lo que se denomina teorema central límite. En realidad, en este tema no estamos incorporando ningún modelo nuevo, sino que estamos tratando de ver una aplicación muy particular del famoso modelo normal que hemos visto en videos anteriores. Entonces, vamos a empezar con este tema. Teorema central límite. Depende de las traducciones. Este teorema se lo puede ver como teorema del límite central o teorema central del límite. No importa, es todo lo mismo, ¿no? Este teorema no tiene la particularidad o no tiene la forma o la estructura de un teorema riguroso matemático. Pero la estadística ha tomado a este tema como algo fundamental para la aplicación de la estadística. Gracias a este teorema se pudo aplicar la estadística en las situaciones reales, en las situaciones básicas. Sin este teorema, quizás muchas cosas no se podrían haber aplicado. Por eso vamos a desarrollar este teorema, porque es el puntapié inicial para lo que se llama inferencia estadística. Si recordamos, en el principio del curso, habíamos dicho que la estadística la podíamos dividir en dos grandes grupos. Es lo que se llama estadística descriptiva y la estadística inferencial o inferencia estadística. ¿Estamos de acuerdo? La inferencia estadística o la estadística inferencial no es parte de este curso, es parte de la segunda etapa de la estadística, lo que se llamará en algunas carreras estadística aplicada o en otras carreras bioestadística. Es la segunda parte de la estadística. La estadística inferencial permite tomar decisiones. Acuérdense, cuando empezamos a ver la materia, el objetivo era tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Y justamente no podemos tomar decisiones si no hacemos inferencia. Y el puntapié para la inferencia estadística es justamente este teorema. Lo que hemos visto hasta ahora es estadística descriptiva. Hemos descripto de alguna manera todo lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Sí? Cómo se comportan las variables de nuestro entorno, cómo se comportan los acontecimientos, los procesos, estadísticamente hablando, por supuesto. Todo lo que hemos hecho una descripción. Por supuesto que hay dos tipos de descripción. Una cosa es describir el pasado, que es el procesamiento de datos. El pasado nos da datos y nosotros los procesamos estadísticamente. Y otra cosa es procesar todo el entorno de lo que puede llegar a ocurrir. ¿Está claro o no? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Y todo ese entorno, todas esas variables que ocurren en la naturaleza, de nuestro alrededor, tienen un comportamiento estadístico, tienen un modelo que representa ese comportamiento. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, como para resumir. El tema es que uno tiene que ahora empezar con eso que está describiendo, tiene que empezar a hacer justamente la idea de la toma de decisiones. Uno tiene que tomar decisiones. Bueno, esto es lo que puede llegar a ocurrir, pero ¿cómo tomo la decisión al respecto? Doy un ejemplo muy sencillo. Si yo escucho el servicio meteorológico y me dicen que hay una alta probabilidad de lluvia, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos descripto lo que puede llegar a ocurrir. ¿Está claro o no está claro? ¿O no? Sabemos que hay, supónganse, un 0,8 probabilidad de lluvia. Bueno, perfecto. Ya está, eso es la descripción. Entonces, 0,8 probabilidad de lluvia, ¿dice que va a llover? No lo sé. Es una posibilidad, ¿o no? Porque hay una posibilidad de que no llueva. Perfecto. Pero bueno, eso es lo que hemos hecho. Hemos descrito lo que puede llegar a ocurrir. Listo, punto y aparte. Estadística general. Ahora el problema es, hay que tomar las decisiones.
¿Está claro o no? ¿Y qué sería tomar una decisión? Si vos me estás diciendo que el pronóstico extendido para el fin de semana es que hay un 0,8 probabilidad de lluvia y tenía pensado hacer una fiesta al aire libre, en un campo, ¿sí? Bueno, tengo que asumir el riesgo. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Estamos de acuerdo o no? Y si lo hago y llueve, es el riesgo que asumí. Es la decisión que he tomado. Supongamos, escucho el servicio meteorológico a la mañana. Dice, hay un 0,8 probabilidad de que va a llover. Perfecto. ¿Agarro el paraguas o no lo agarro? Si agarro el paraguas y llueve, bueno, me voy a mojar menos. ¿Sí? Pero si no agarro el paraguas y llueve, o no, me voy a mojar. ¿Y eso qué riesgo implica? ¿O qué consecuencias puede traer? Bueno, eso es lo que tengo que decidir. Justamente lo que tengo que decidir es si asumo el riesgo en función de lo que puede llegar a ocurrir. ¿O no? ¿Estamos? ¿Sí o no? Y esto es tomar decisiones. Ahí está el problema justamente de la estadística y el profesionalismo. La toma de decisiones implica asumir un riesgo. No le puedes echar la culpa a cualquiera. Vos asumiste el riesgo. Vos tomaste la decisión. Después no llores. ¿Sí o no? De las consecuencias que pudo haber. ¿O no? Porque ya sabías qué es lo que podía ocurrir. ¿Está claro lo que digo o no está claro lo que digo? ¿O no? ¿Sí? Uno ya sabe lo que puede llegar a ocurrir en el futuro haciendo determinadas cosas. Asumir las consecuencias. Porque si no estaríamos en una situación de adolescencia, o sea, adolescencia profesional, ¿correcto? O no somos capaces de tomar una decisión. Las decisiones asumen riesgo. Necesitamos un riesgo. Bueno, y por eso digo, esto es de alguna manera explicar justamente la inferencia estadística. El hecho es que, ¿por qué esto es el puntapié inicial de la inferencia estadística? Bueno, eso es lo que vamos a ver y es lo que queremos, ¿sí?, desarrollar. Entonces, vamos a desarrollar este tema que es el teorema central límite. ¿Sí? ¿Por qué central? Central se debe a un matemático llamado Pouliat, ¿sí?, que dijo que este teorema era fundamental para la aplicación estadística. O sea, es un teorema, ¿sí?, de importancia central. Por eso se lo llama teorema central, porque es fundamental. ¿Sí? Además, también se lo llama central porque, en definitiva, yo dije que esto no tenía la estructura de un teorema, sino que muchos autores de diferentes puntos, ¿sí?, y de diferentes aplicaciones y de diferentes métodos han llegado a la misma conclusión. Por eso se lo llama teorema, porque todos con distintas experimentaciones, distintas experiencias y distintos postulados han llegado a la misma conclusión. Por eso tiene el galardón de ser un teorema. Central porque es fundamental. Y límite ¿por qué? Porque lamentablemente o no se da en el límite. ¿Sí? ¿Sí? Este teorema se da en el límite de la situación. El problema es que si muchos autores, bajo distintas premisas y bajo distintos experimentos, han llegado a la misma conclusión, no podemos desarrollar todos los experimentos y todas las premisas que han hecho los autores. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque hay autores que partieron de una situación, otros autores que partieron de otra situación. Entonces nosotros vamos a dividir la definición, el teorema en dos definiciones básicas, que para mí son las que resumen todo el teorema. Dos definiciones tiene este teorema. Entonces vamos a ver la primera definición. Primera definición del teorema. Primera definición. ¿Qué dice esta primera definición? Sea
un conjunto sea un conjunto de variables aleatorias normales, ojo, el conjunto tiene que ser de variables aleatorias normales. Ejemplo, yo tengo una variable X, una variable Y, una variable Q, una variable S, una variable T, pero todas son variables aleatorias normales. Todas son normales. ¿Estamos de acuerdo? Todas las variables que están ahí son normales. Si son normales, para definirlas, ¿qué necesitamos? Los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de una normal? La esperanza matemática y el desvío estándar. O sea que de cada una de estas variables voy a conocer la esperanza matemática y voy a conocer el desvío estándar. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, seguimos con la definición. Entonces, vuelvo al inicio de la definición. Dice, sea un conjunto de variables aleatorias normales, la función suma de este conjunto, la función suma, repito, de este conjunto, también es una variable aleatoria normal. O sea, la función suma es una variable aleatoria normal. ¿Qué significa esto desde el punto de vista algebraico? Si yo digo que R es la función suma de este conjunto de variables aleatorias normales, R es una variable aleatoria, no hay duda, ¿no es cierto? ¿O no? Sumar variables o restarlas, ¿sí?, me da una variable aleatoria. Pero tiene una particularidad esta variable aleatoria nueva. Esta variable aleatoria también es una variable aleatoria normal. Es normal. Acuérdense que los teoremas solamente tienen un solo sentido. Esto que está diciendo esta primera definición, que solamente esto se cumple en las variables normales, no en otro tipo de variables. ¿Está claro? ¿O no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, un conjunto de variables Weibull, la suma de variables Weibull, ¿qué me da como resultado? No tengo la menor idea, pero seguro que Weibull no es. Porque si no lo diría el teorema. ¿Entendido o no? ¿Está claro o no está claro lo que digo? ¿O no? En el único caso que sumando variables me sigue dando el mismo tipo de variables es en la normal. Por eso yo les decía que todo el mundo quiere usar la normal, porque la normal tiene esta nobleza, ¿o no? A ver, supongamos, vos tenés un maxi kiosco, ¿estamos de acuerdo o no? Y tenés la venta de chocolates, ¿o no? La venta de caramelos, la venta de alfajores Capital del Espacio, ¿o no? ¿Sí o no? Y todo, supongamos que es normal. ¿Estamos de acuerdo o no? Todo normal. Entonces, no hay duda, si todas las ventas de todos los elementos del kiosco son normales, la suma total del kiosco, ¿qué va a ser? Normal, ¿o no? Esta es la ventaja. Y por eso todo el mundo quiere que sus variables sean normales. Porque si sus variables sean normales, el solo hecho de sumarlas, ¿qué me va a dar como resultado? Una normal. ¿Está claro o no está claro lo que digo o no? ¿Sí? Pero lamentablemente la venta de un maxi kiosco, de los artículos maxi kiosco, no es normal. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces ahí está el problema, ¿no? Porque todo el mundo, si es normal, sumo todo y es normal, ¿o no? ¿Sí o no? Y esto te lo voy a demostrar gráficamente para que lo entiendas, ¿no? ¿Por qué no se cumplen otro tipo de variables? Vamos a tomar una variable discreta, por ejemplo, discreta. Agarro, suponete, una variable de comportamiento rectangular.
rectangular. Por ejemplo, un dado. Equilibrado, por supuesto, ¿no? ¿Te acordás que el dado tenía comportamiento rectangular o uniforme, o no? Todos los números tenían la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Estamos de acuerdo o no? Supongamos que agarro otra variable igual, rectangular. O sea, otro dado. Agarro otro dado. También es rectangular. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? También equilibrado, por supuesto. Rectangular. Ahora, si yo agarro y sumo los dos dados, si yo hago la suma de los dos dados, la suma de dos dados, ¿qué me está dando? Una triangular. No me da una rectangular, me da una triangular, ¿o no? ¿Está claro? Ahí tienen ustedes lo que dice el teorema, ¿o no? Acá, dos rectangulares sumadas me da una triangular. Mirá vos qué interesante. Y si sumo tres dados, ¿sabés lo que me va a dar? Un trapezoide. Tres dados me da un trapezoide. ¿Sí o no? La suma de tres dados, supongamos que yo agarro y sumo otro dado más, la suma de tres dados me da una especie de trapezoide. Ni siquiera me sigue dando triangular. ¿Está claro o no está claro? ¿O no? Ahí tenés vos lo que dice este teorema. Cuidado, no lo apliques a otros modelos. Solamente esto se cumple en la normal. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí o no? Te doy otro ejemplo con variables continuas. Suponete que agarro una exponencial. Exponencial. ¿Te acordás la exponencial cómo era? La exponencial tenía esta forma. Esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Con una altura igual a lambda. ¿Te acordás o no? Bien, ¿qué es una exponencial? Una exponencial es el continuo hasta la falla. O sea que yo tengo un continuo hasta la ocurrencia de la falla. Eso es una exponencial. Eso es lo que estudia la exponencial. ¿Está claro o no? Suponete que agarro otra exponencial. Otra exponencial. También, ¿no? Exponencial, altura lambda, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Y qué estudiaba la exponencial? Continuo hasta la falla, ¿o no? Continuo hasta la falla. Si yo sumo estas dos exponenciales, ¿qué me da como resultado? El continuo para dos fallas. ¿Y eso qué es? Una gama. No es una exponencial. Es una gama, ¿o no? ¿Sí o no? Una gama. No es una exponencial. Ya me está dando una especie de campana. No simétrica, pero una campana asimétrica. ¿Está claro? Y en la exponencial puedo garantizar que la suma de dos exponenciales es una gama. Podríamos garantizar que la suma de tres exponenciales es una gama. Pero si sigo sumando exponenciales, ¿me sigue dando gama? No lo sé. Porque la suma de gama no sé qué da. No da gama. ¿Sí? ¿Entendido o no está entendido? Y esto es lo que pasa con los demás modelos. ¿Sí? Ahí está. O sea que, entendido entonces la primera definición, ¿no? La primera definición solamente se puede aplicar la función suma, garantizar que es normal, si las variables que estoy sumando, ¿cómo son? Normales. Por supuesto, recuerden que la suma, algebraicamente, puede ser una resta, ¿no? No. ¿Sí o no? Bien. Entonces vamos a la segunda definición del teorema. Segunda definición. Segunda definición del teorema. ¿Qué dice la segunda definición del teorema? Sea un conjunto de variables aleatorias, cualesquiera, sea un conjunto de variables aleatorias cualesquiera, repito, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que vamos a tener, por ejemplo, x1, x2, x3, xn, ¿y esto qué son? Variables aleatorias, seguro, pero ¿de qué comportamiento? Cualquiera, no me interesa el comportamiento, cualquier comportamiento,
sea, cualesquiera. ¿Estamos de acuerdo o no? Cualesquiera. Con la condición de que conozco sus características principales, con la condición de que conozco sus características principales, repito. ¿Cuáles son las características principales de una variable aleatoria? La esperanza matemática y el desvío estándar. Que por supuesto la esperanza matemática y el desvío estándar para cualquier otro modelo que no sea normal no son parámetros. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Entendido o no? O sea, vuelvo a repetir, sea un conjunto de variables aleatorias cualesquiera, con la condición de que conozco sus características principales, y además, tienen el mismo comportamiento estadístico, repito. ¿Qué quiere decir esto? No que son iguales las variables, sino que se comportan de acuerdo al mismo modelo. Por ejemplo, estoy sumando n Weibull, estoy sumando n Gumbel, estoy sumando n Pareto, estoy sumando n cualquier cosa. ¿Está claro o no? Tiene que tener el mismo o similar comportamiento. El mismo o similar comportamiento. ¿Está claro o no? ¿Sí o no? Bien. La función suma de este conjunto, seguimos con la definición, la función suma de este conjunto esta es la función suma del conjunto, también es una variable aleatoria, o sea que R es una variable aleatoria, R es una variable aleatoria que tiende a la normal si y solo si el conjunto tiende a infinito. Repito, esta función, la variable resultante de esta función suma, tiende a la normal si y solo si el conjunto tiende a infinito. ¿Sí? ¿Está claro? Y ahí tenemos justamente la segunda definición del teorema. ¿Sí? Esta segunda definición es muy importante para la aplicabilidad de los conceptos estadísticos en la realidad. ¿Por qué? Y vamos a explicarlo. Primero quiero hacer una aclaración. En la mayoría de las variables aleatorias, la tendencia a la normal es bastante rápida. No necesito llegar, acuérdense que el infinito, acuérdense, ¿no? No necesito llegar al infinito para encontrarme con algo parecido a una normal. No necesito. En otras variables, por ahí, ni siquiera sumando 350.000 millones de variables voy a tener una normal. Pero bueno, por eso hay que ser precavido. ¿Cuándo se cumple el teorema? En el límite, eso seguro. Ahora, ¿hay una tendencia a la normal? Seguro también, ¿o no? Seguro. Pero hay que ser precavidos, hay que ser precavidos en este aspecto. ¿Está claro lo que digo o no está claro lo que digo? Bien, ¿y cuál es el secreto o lo importante de esta definición? Y que muchas veces uno no tiene tiempo de estudiar el comportamiento de una variable. Doy un ejemplo muy sencillo. Suponete que vos querés instalar un negocio, ¿no? Por ejemplo, un maxi kiosco.
Entonces vos decís, bueno, che, ¿cómo se comportará la venta diaria de mi maxi kiosco? Y la verdad que uno tiene que decir, no tengo la menor idea. ¿Por qué? Y porque, mirá, los lunes, supongamos que el maxi kiosco vos lo te vas a tener abierto los 7 días de la semana, supongamos, ¿o no? A ver, si vamos al razonamiento puro, sabemos que los lunes no se comportan igual que los martes, ni que los miércoles, ni que los jueves, ni que los viernes, ni que los sábados, los domingos, pero además no es lo mismo un lunes feriado que un lunes no feriado, ¿o no? No es lo mismo un lunes principio de mes que mitad de mes que fin de mes, ¿o no? No es lo mismo los lunes de enero que los lunes de febrero, que los lunes de marzo, que los lunes de abril, ¿o no? Entonces, si vos querés hacer un estudio serio para saber cómo se comporta la variable venta diaria, deberías tomar varios lunes posicionados en distintas posiciones del mes, de distintos meses, de distintos años. Porque los lunes del 2002 no son iguales a los lunes del 2019. ¿Entendido o no está entendido? Si querés hacer un estudio serio, estadístico. Recuerden que yo dije que la estadística es una hermosa ciencia, pero carísima. ¿Por qué? Y porque para estudiar una variable aleatoria necesito tener mucha información. Entonces yo necesito, vuelvo a repetir, varios lunes de distintos meses, ¿o no? Posicionados en distintas posiciones del mes y de distintos años, ¿o no? Pero lo mismo tengo que hacer con los martes, lo mismo tengo que hacer con los miércoles, con los jueves, con los viernes, los sábados y los domingos. ¿Quién puede esperar 6 años para que yo le dé una información? ¿Está claro o no está claro? ¿Entendido? Nadie va a esperar 6 años para que usted le diga que el negocio va a funcionar o no va a funcionar. Yo quiero que usted me lo diga ahora, si el negocio va o no va a funcionar. Entonces, un buen profesional, ¿qué tiene que hacer? Preguntar, ¿para qué? ¿Por qué querés estudiar la venta diaria de tu maxi kiosco? Y no, porque si yo conozco la venta diaria, sé que voy a vender en la semana. Todavía no entiendo, ¿para qué? Y porque si yo sé lo que voy a vender en la semana, sé lo que voy a vender en el mes. ¿Para qué? Y porque si yo sé lo que vendo en el mes, sé si le puedo pagar a mis proveedores, a mis empleados, y puedo pagar los servicios, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Está claro? ¿Y por qué no estudias la venta mensual? Es más fácil. Porque la venta mensual, ¿qué será? La suma de 30 ventas diarias. ¿Y eso cómo se comportará? Más o menos normal. Y por lo tanto no necesito tantos datos para poder determinar más o menos un valor promedio mensual. Porque la normal que necesita una media y un desvío estándar. Y entonces el promedio mensual compensa, acordate que un promedio equilibra, es un equilibrio, compensa las variaciones que hay por día. ¿O no? A ver si entendemos lo que está diciendo esta segunda parte del teorema. Todas las variables en el largo plazo se homogenizan. Por eso cuando uno toma decisiones, las toma a largo plazo, nunca al corto plazo. Soy mucho más preciso en lo que va a pasar en el largo plazo que en el corto plazo. Por eso las empresas, cuando hacen, por ejemplo, estudios de evaluación de proyectos, ¿sí? Cálculos de rentabilidad y todo lo demás, ¿ellos qué hacen? Proyectan a 5 años mínimo. Las amortizaciones son 5 años. Yo compro una máquina y tengo que amortizarla a 5 años. Porque yo tengo que saber si la máquina me va a servir para el negocio o no. Y esto se proyecta a 5 años. No conozco ninguna empresa que tome decisiones a menos de 5 años. Porque puedo proyectarme sin tener mucho conocimiento, o puedo proyectarme a largo plazo. ¿Entendido o no está entendido esto? ¿Está claro? Entonces, lo importante en este tema, ¿qué es? Es analizar que a veces la variable que tiene un comportamiento individual, que por ahí no lo conozco, porque a veces no lo conozco el comportamiento individual, si yo la observo en el largo plazo, esa variable ¿en qué se va a convertir? ¿O en qué se va a aproximar? A la normal. ¿Sí o no?
por el teorema central. ¿Está claro o no está claro? Bueno, en el próximo video vamos a ver un ejemplo sobre la aplicación de este teorema para que quede un poquito claro justamente el concepto de este teorema.